Buenas noches, doctor Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches, Yuli. Buenas noches con todos, doctores. ¿Cómo está, doctor Víctor? Bien, doctor Víctor, le voy a presentar, gracias a todos los que se están dando su tiempito para escuchar esta interesante charla. Bien, el doctor Víctor Chumpitas, como ustedes ya saben, él es especialista en el tema. Él tiene una estancia postdoctoral en farmacia clínica de Sinventag de México. Es también doctor en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Igualmente magíster en Farmacología, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la misma universidad. También cirujano dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también investigador de SINACIT con CITEG. Bien, ahora tenemos el tema, ¿es seguro administrar fármacos en pacientes gestantes? Creo que a todos nos interesa y estamos a la expectativa de la conferencia. Bien, doctor Víctor, ¿puede usted empezar su conferencia? Muchas gracias, Yuli. Muchas gracias. Vamos a compartir entonces la presentación. A ver, doctores. Muy bien. Bien, doctores, agradecer siempre la invitación que nos hace el Colegio Odontológico del Perú, región Arequipa en este caso, para poder compartir algunos aspectos importantes, doctores, de lo que nos interesa más, de la atención clínica de nuestros pacientes, enfocándonos hoy en un grupo especial, como bien lo mencionaba Julie en la parte inicial, que es esta población fisiológica especial que son las pacientes gestantes, ¿no? Vamos a revisar de forma breve si es seguro administrar fármacos en gestantes, qué precauciones hay que tener, qué recomendaciones debemos tener en cuenta, ¿sí? Si durante la conferencia tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor la dejan aquí en el chat y si disponemos de tiempo en la parte final podemos responder a las preguntas que nos vayan dejando. Muy bien. Para esto, doctores, recordar, como comentamos hace un instante, que la gestación es una condición fisiológica especial, un proceso fisiológico que va a generar ciertos cambios, ciertas modificaciones en la fisiología femenina, lo que hace que los profesionales de salud estemos frente a un desafío, a un reto para atender correctamente a estas pacientes. Obviamente, el reto va a ser reconocer qué fármacos son seguros y qué fármacos serán potencialmente peligrosos para una gestante. Tanto peligrosos propiamente para la paciente gestante o para el nuevo ser que se encuentra en formación. ¿Sí? Vamos a ver ahora durante la presentación de hoy, doctores, muchas referencias, porque siempre lo que uno habla, lo que uno les comenta, debe estar basado en referencias científicas, ¿no? La ciencia trabaja de esa forma. A ver, vemos acá primero una revisión de un journal de epidemiología del año 2013, donde les hablo un poco acerca de las características de la prescripción de fármacos durante la gestación y nos habla de un punto especial, un punto de corte que hubo allí en la década de los 60 del siglo pasado, ¿no? Nos indica la seguridad sobre la prescripción de fármacos en pacientes gestantes se volvió una preocupación allá por mediados de los años 60 del siglo pasado, la década de 1960, luego de los reportes de aparición de defectos de nacimiento, defectos severos como vamos a ver ahora, causados por la talidomida. La talidomida era un fármaco que tomaban algunas mujeres gestantes para reducir ciertas manifestaciones incómodas que se presentaban en los primeros meses de la gestación. Los mareos, las náuseas, eran de alguna manera controladas por este fármaco que se llamaba talidomida. Sin embargo, no se tomó en cuenta, porque en ese tiempo no existían este tipo de estudios,
que este fármaco podía causar efectos terribles en los niños que estaban en formación. Y pasa esto que vemos aquí en la imagen, ¿no? Los niños cuyas madres habían recibido talidomida tenían un altísimo riesgo de presentar lo que vemos acá, focomelia o meromelia, una ausencia total o parcial de los miembros superiores o miembros inferiores, ¿no? Una alteración terrible que afectó a estos niños cuyas madres habían tomado talidomida. Entonces, a partir de esa época, de estos defectos terribles que vemos en las imágenes, se tomó más interés en la prescripción de fármacos. Y de ahí en adelante, poco a poco, se fueron estableciendo ciertos criterios, ciertas categorías de riesgo. A ver, veamos información de los últimos 10 años con más detalle, ¿no? Vemos acá una publicación del año 2015, una revista médica, pero muy importante, muy prestigiosa, que es Ginecología y Obstetricia Clínica y Experimental, ¿no? Una revista médica, pero que se enfoca en esta publicación, en este artículo, acerca del manejo odontológico en las pacientes gestantes. ¿Cuáles son los hallazgos recientes más sobresalientes? Y me da recomendaciones generales. En un primer momento, recomendaciones generales. Me dice, para la atención a las pacientes gestantes, de preferencia programar sesiones cortas. Entre 20 a 25 minutos es lo recomendado. De preferencia sesiones cortas para minimizar el estrés al que se puede someter la paciente gestante. ¿Sí? Porque ese estrés podría desencadenar más efectos adversos, elevar la presión arterial, aumentar la liberación de cortisol en la gestante y eso puede causar más complicaciones. Por eso se recomiendan procedimientos cortos, menos de 30 minutos. Si se requiere algún procedimiento complejo que necesite un mayor tiempo operatorio, ese procedimiento se podía postergar hasta después del parto. Pero si programamos lo que yo necesito, sea tratamiento restaurador, periodontal, endodóntico, lo que se requiera, en sesiones cortas de menos de 30 minutos, está permitido. Eso es lo recomendado. Recordar también que la gestante, por su propia condición de gestación, entre las complicaciones sistémicas que podría desarrollar está la hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? La preeclampsia, que podría llegar a agravarse e incluso convertirse en un caso de eclampsia. Entonces, por eso se recomienda siempre en la gestante una historia médica cuidadosa, una historia clínica muy detallada y en todas las atenciones que tenga la gestante con nosotros en la consulta, siempre un control estricto de la presión arterial, ¿no? Para evaluar si está dentro del rango normal o está con esa tendencia a poder desarrollar hipertensión inducida por el embarazo. A ver, vamos a ver, doctores, de aquí en adelante que muchas de las recomendaciones nos ubican en diferentes trimestres. Hay muchas recomendaciones que vamos a ver, nos dirán tal fármaco se puede usar en el primer, segundo trimestre, pero está prohibido en el tercer trimestre. O a veces al contrario, prohibido en el primer trimestre, sí se podrá usar en segundo o tercer trimestre. O a veces prohibido en todos los trimestres, o a veces permitido en todos los trimestres. Entonces, para eso, en primer lugar, tenemos que identificar cómo podemos ubicarnos bien en qué trimestre de la gestación está mi paciente. Algo básico, importante, que siempre debemos preguntarle a la paciente gestante es en qué momento de la gestación está. Algunas gestantes no lo tienen muy claro, ¿no? Dicen, no sé, doctor, tengo 3 meses, 4 meses, no. Debemos preguntar por las semanas. ¿Cuántas semanas de gestación tiene? Esa es la forma más precisa de identificar en qué trimestre se encuentra. Usualmente cuando la gestante se hace algún control, ¿no? Se hace una ecografía, realiza algún control, pues ahí le van indicando en qué trimestre de la gestación se encuentra, en qué semana específicamente. Entonces, ¿cómo identificamos las semanas con los respectivos trimestres? A ver, si mi paciente está antes de la semana 14 de gestación, ¿no? Desde que se produjo la concepción hasta la semana 14 es el primer trimestre de la gestación. Mucho cuidado porque vamos a ver que en este trimestre, como vamos a revisar ahora, se produce la mayor parte de organogénesis, la histodiferenciación y morfodiferenciación. Entonces es una etapa crucial, muy importante, en la cual hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, primer trimestre,
desde la semana 1 hasta la semana 14. Segundo trimestre será de la semana 14 hasta la semana 28. Y obviamente el tercer trimestre de la semana 28 hasta que el embarazo llega a término, ¿no? Usualmente 37, 38 semanas de gestación aproximadamente, ¿ok? Eso sería nuestro último trimestre, de la semana 28 hasta que el embarazo llega a término. Usualmente 37, 38 semanas de gestación. Recordemos esto para luego ubicarnos con más detalle. A ver, acá tenemos, doctores, de forma resumida, en la parte superior vemos las semanas de la gestación, desde la semana número 1, la primera semana de gestación, hasta la semana 38, donde usualmente el embarazo llega a término, ¿no? Nace ese nuevo ser. A ver, tenemos en color rojo, las barras de color rojo nos indican el momento en el cual hay mayor posibilidad de que se produzca una alteración estructural, una alteración morfológica en determinado órgano y sistema. Por ejemplo, a nivel del corazón, aquí vemos heart, corazón, a nivel del corazón, ¿en qué momento hay más posibilidad de que se presente una alteración a nivel del corazón, en la formación del corazón? De mediados de la tercera semana hasta mediados de la sexta semana. Por ejemplo, lo que nos interesa más a nosotros, en las piezas dentarias, en los dientes, donde hay mayor posibilidad de que se presenten alteraciones mayores en la estructura de las piezas dentarias, desde fines de la sexta semana hasta fines de la octava semana. ¿Ok? Para la formación del paladar, donde se produce el mayor riesgo de alteraciones, desde finales de la sexta semana hasta inicios de la novena semana. Entonces, doctores, si yo veo de manera general, si yo veo de forma global, vemos que realmente en las primeras semanas de la gestación, usualmente alrededor del primer trimestre, es donde se va a formar la mayor parte de órganos, sistemas, estructuras de nuestro cuerpo. Lo que no significa que en ese trimestre no se pueda atender a la paciente, por favor. No significa eso, sino significa que debemos tener más cuidado, más precaución. Habrá riesgo de que se presenten alteraciones si yo en ese primer trimestre utilizo un fármaco peligroso que haya reportado causar efectos teratogénicos. Pero si en ese primer trimestre yo utilizo un fármaco seguro que ha demostrado su seguridad en estudios en animales, en humanos, ensayos clínicos, estudios epidemiológicos, ha demostrado que es seguro, yo sin problema puedo usar un fármaco en la tercera, cuarta, quinta, sexta semana de gestación. Entonces, no confundir. Precaución es lo que debemos tener en el primer trimestre. Precaución. Tener mucho cuidado. No significa que no debamos dar ningún tratamiento. Y esas recomendaciones se refuerzan con publicaciones recientes que vamos a ver. Tenemos acá una publicación que la vamos a ver mucho ahora en la presentación actual, doctores. Una publicación de una revista muy prestigiosa, Q1 de Scopus, que es el Journal of Endodontics. Una publicación de el año 2020. Me habla de farmacoterapia durante la gestación. Y me recuerda que la FDA, ya hace muchos años, estableció 5 categorías de riesgo para, para la administración de fármacos en gestantes, no para la utilización de fármacos en gestantes. 5 categorías de riesgo, de la más segura, que es la categoría A, hasta la más peligrosa, que es la categoría X. Tenemos estas 5 categorías, A, B, C, D y X, pasando de la más segura a la más peligrosa. Si yo quiero resumir todo esto, doctores, lo vemos de la siguiente manera. ¿Qué significa que un fármaco haya recibido la categoría de A o B por la FDA en relación a su uso durante la gestación? ¿Qué significa que la FDA a un fármaco le haya asignado la categoría A o la categoría B? Significa que son fármacos muy seguros de administrar en pacientes gestantes. Tienen el mejor perfil de seguridad. Fármacos seguros para utilizar en pacientes gestantes. Vamos a ver que en la categoría A prácticamente solo está
el suero fisiológico, algunas vitaminas en dosis bajas. Y vamos a ver que felizmente para nosotros, doctores, yo les diré de los fármacos que usamos comúnmente en odontología, más de un 80% se encuentra en la categoría B. De los fármacos que usualmente, de forma común, de forma cotidiana empleamos en odontología, un altísimo porcentaje, más de 80% se encuentra en categoría B. ¿Ok? Lo vamos a ver ahora con mucho detalle. ¿Qué significará categoría C? Que el fármaco no es totalmente seguro, tampoco es teratogénico, es una categoría intermedia. Significa que debemos evaluar el balance riesgo-beneficio. ¿Qué pasa si yo tengo muchas opciones en la categoría B, pero de repente mi paciente es alérgico a esas alternativas que tengo en la categoría B? O no tengo disponible las opciones que son categoría B. Y por ahí tengo la posibilidad de un fármaco que está catalogado con la categoría C. Solamente se podrá usar de forma excepcional si yo hago el balance riesgo-beneficio y el beneficio es ampliamente superior al riesgo, solo de forma extraordinaria se podría emplear, ¿ok? Luego tenemos la categoría D. La categoría D en general ha demostrado efectos teratogénicos en ese nuevo ser que está en formación. Por lo tanto, se debe evitar. No debemos utilizar fármacos categoría D. Categoría D es una categoría prohibida para nosotros. En el ámbito de la medicina en general, nos indican, salvo situaciones excepcionales donde esté en peligro la vida de la madre. Algo muy excepcional, pero en general la categoría D está prohibida. Fármacos peligrosos que han demostrado efectos teratogénicos debemos evitar en una gestante. Y finalmente la categoría X, que son los fármacos más teratogénicos que existen. Absolutamente prohibidos. De ninguna manera se deben usar en las gestantes. Sus efectos adversos sobrepasan ampliamente a cualquier potencial beneficio. Entonces, el resumen, doctores, sería si un fármaco es categoría A o categoría B, lo podemos usar de forma muy segura en gestantes. Si es categoría C, una categoría intermedia, hay que evaluar riesgo-beneficio. Si es categoría D o categoría X, está prohibido su uso en gestantes. Muy bien, veamos entonces grupo por grupo los fármacos más importantes que usamos en odontología, dentro de qué categoría van a caer. Veamos primero lo que empleamos cotidianamente, los anestésicos locales. ¿En qué categoría de la FDA estarán para utilizarlos en gestantes? Y nos damos con la grata sorpresa que la opción más segura en gestantes es la lidocaína. La lidocaína es categoría B de la FDA. Sea lidocaína con adrenalina o sin adrenalina, mantiene la categoría B de la FDA, es decir, una opción muy segura de administrar en pacientes gestantes. La alternativa más segura de las que tenemos acá en nuestro país, de las que tenemos disponibles acá en Perú, la opción más segura de anestésico local para una gestante, la lidocaína, con o sin vasoconstrictor. Muy segura durante la gestación y también en madres que dan de lactar. ¿Qué pasará con los otros anestésicos locales que empleamos en odontología? Acá en Perú, los que tenemos disponibles ya no son tan seguros, son categoría C. Mepivacaína, categoría C de la FDA, categoría C. Significa, ya no es tan segura como la lidocaína. Habría que evaluar riesgo-beneficio. Como dice acá, solamente se podrá usar de forma excepcional cuando otros anestésicos locales no puedan ser utilizados, ¿no? Categoría C, ya no es tan segura. Lo mismo pasa con la articaína. La articaína también es categoría C de la FDA. Se requiere evaluar riesgo-beneficio, no es tan segura como la lidocaína. Entonces, de las tres opciones que tenemos acá en Perú, la primera, lidocaína, es la alternativa de elección para una paciente gestante. Categoría B de la FDA, la más segura durante todo el embarazo, durante toda la gestación. Si recibimos una gestante que tiene, digamos, 8 semanas de gestación, primer trimestre del embarazo, necesita un tratamiento que requiera anestesia local,
de repente una restauración profunda, de repente requiere un tratamiento endodóntico, de repente requiere una exodoncia. Absolutamente segura la administración de lidocaína, con o sin vasoconstrictor. Podemos usar con total seguridad lidocaína con adrenalina, lo que usamos convencionalmente en la consulta odontológica. Y sobre esto tenemos obviamente algunas referencias, ¿no? Vemos acá una primera referencia, doctores, de este journal también muy prestigioso, el Peer Journal, una publicación del año 2023, ¿no? Que vemos acá en la parte inferior, publicado el año 2023, junio del 2023, que nos habla acerca de la fisiología de la gestación y uso de anestésicos locales en tratamientos odontológicos, ¿no? Y nos hace un resumen de los anestésicos locales que se usan en pacientes gestantes que acuden a la consulta odontológica, ¿no? Es una recomendación de la FDA actualizada al año 2023. Y vemos que me da dos opciones que son seguras para la gestante. Lidocaína y prilocaína, ambas categoría B de la FDA. Totalmente seguras durante el embarazo. Opciones seguras durante cualquier momento de la gestación, durante cualquier trimestre de la gestación. Acá en Perú no disponemos de prilocaína para uso odontológico, pero sí tenemos lidocaína. Por eso les decíamos, de las opciones que tenemos acá en Perú, en nuestro país, lo que tenemos disponible, la mejor opción, absolutamente segura para gestantes, lidocaína, categoría B de la FDA. Mientras los otros anestésicos, mepivacaína, articaína, son categoría C, ya no son tan seguros. La alternativa más segura, lidocaína. Vemos acá otra publicación también, doctores, de esta revista, también bastante conocida, muy prestigiosa, del año 2023. Es una revisión que se hizo sobre el uso de anestésicos locales y gestación. Una revisión de la evidencia y qué nos dicen los odontólogos sobre la administración de anestésicos en pacientes gestantes. Y vean ustedes lo que me comenta este artículo. Reciente, ¿no? Reciente, año 2023. Vean lo que me comenta el artículo. Me habla de entidades reguladoras importantes a nivel mundial, asociaciones muy importantes. Vean ustedes, la American Dental Association, la Asociación Dental Americana, una entidad importante, representativa, no solo en Estados Unidos de Norteamérica, sino representativa a nivel mundial. Muchas de las recomendaciones de la ADA se siguen en distintos países del mundo, ¿ok? También el Congreso Americano de Obstetras y Ginecólogos. Hablamos de palabras mayores, ¿no? Y también la Academia Americana de Pediatría, entidades reguladoras muy representativas a nivel mundial. Recomiendan que las gestantes deben recibir tratamiento odontológico electivo. Por favor, esto es algo muy importante. Recomiendan que las gestantes deben recibir el tratamiento que necesiten, tratamiento electivo, tratamiento programado. Es seguro el tratamiento odontológico en pacientes gestantes. ¿Qué más nos dicen estas tres entidades reguladoras? ¿En qué coinciden? Nos dicen, es seguro brindar atención odontológica a las gestantes durante todos los trimestres de la gestación. Ojo, la atención odontológica es segura durante todos los trimestres de la gestación, siempre y cuando llevemos todas las precauciones necesarias. Utilicemos fármacos seguros para la gestante. Nos indican, podemos realizar tratamientos selectivos, radiografías, obviamente con la respectiva protección radiológica como corresponde, raspaje, alisado radicular, tratamientos restauradores, tratamientos endodónticos, cirugía oral e incluso tratamientos de urgencia, ¿no? Ya hemos visto, para empezar, que anestésicos locales se puede utilizar de forma segura nuestra lidocaína con adrenalina en cualquier trimestre de la gestación y podemos realizar todos estos tratamientos que acá son mencionados. Veamos qué sucede con el manejo del dolor. ¿Cuál será la opción más segura para el manejo del dolor en una paciente gestante? La opción más segura es el paracetamol, el único analgésico
que podemos utilizar durante cualquier trimestre del embarazo. El único analgésico, el único fármaco que alivia el dolor y que es absolutamente seguro en cualquier trimestre del embarazo. Categoría B de la FDA, primer, segundo y tercer trimestre. Mantiene la categoría B durante todo el embarazo. Como dice acá, analgésico y antipirético de primera elección en pacientes gestantes. Y lo podemos administrar en cualquier trimestre. Recordemos que la dosis máxima de paracetamol en un paciente adulto hasta 4 gramos al día. Entonces, para tener un buen control del dolor, sin problemas podemos utilizar en una gestante 1 gramo de paracetamol por vía oral cada 6 o cada 8 horas. 1 gramo de paracetamol cada 6 o cada 8 horas. Por 2 o 3 días, que suele ser un tratamiento adecuado. Veamos qué sucede con los AINES, los fármacos que usamos comúnmente. Ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno, naproxeno. ¿Los AINES se podrán utilizar en gestantes? Ahí viene la pregunta, ¿se podrá usar? Sí, no. Si se pueden utilizar, ¿en qué momento se podrán utilizar? Existen, doctores, dos AINES que son los menos peligrosos. Ojo, no son totalmente seguros como sí lo es el paracetamol. El paracetamol es muy seguro, como hemos visto. Categoría B en cualquier trimestre del embarazo. Entre los AINES no existe un AINE que sea absolutamente seguro, pero existen dos AINES que son los menos peligrosos. En primer lugar está el ibuprofeno. Antes de eso, mencionar también a otro fármaco utilizado para el manejo del dolor, que es el metamizol. El metamizol es categoría C de la FDA, entonces no lo debemos utilizar, se debe evitar su uso en el embarazo. El metamizol causa una complicación que se llama oligohidramnios. Oligohidramnios. ¿Qué cosa es el oligohidramnios? Cuando se reduce el volumen del fluido amniótico, oligohidramnios, lo que puede causar alteraciones en el desarrollo de ese nuevo ser que está en formación. Entonces, metamizol, de preferencia, no utilizar en pacientes gestantes. Le decíamos, entre los AINES, una muy buena alternativa es la alternativa del ibuprofeno, ¿sí? Una de las menos peligrosas. Si necesitamos utilizar un AINE porque requiere efecto analgésico y también antiinflamatorio, tenemos la alternativa del ibuprofeno. Una peculiaridad, un perfil peculiar. Ibuprofeno es categoría B de la FDA el primer y segundo trimestre. Se puede usar, considerándolo como categoría B de la FDA, el primer y segundo trimestre. Muy seguro en el primer y segundo trimestre, categoría B. Y en el último trimestre se vuelve categoría D. Así de extremo, en el último trimestre, es decir, a partir de la semana 28 de gestación en adelante, se vuelve peligroso, se vuelve categoría D de la FDA, absolutamente prohibido. Vamos a ver ahora por qué. Entonces, después del paracetamol, que es la opción más segura, analgésico de segunda elección sería el ibuprofeno. Recordemos que ibuprofeno podemos usar hasta 2.400 miligramos al día. Entonces, en una gestante yo podré usar la presentación de 600 miligramos o incluso, si el caso lo requiere, hasta 800 miligramos cada 8 horas. 600 miligramos o hasta 800 miligramos cada 8 horas, por 2 o 3 días. ¿Ok? El otro AINE que también se podría utilizar, que es los que tienen menor riesgo de efectos adversos, es el diclofenaco. Un perfil muy similar al de ibuprofeno. En primer y segundo trimestre, categoría B. A partir de la semana 28 de gestación en adelante, cuando ya empieza el tercer trimestre, se vuelve muy peligroso, categoría D, absolutamente prohibidos. Entonces, tanto ibuprofeno como diclofenaco los podemos usar siendo categoría B, pero solamente en primer y segundo trimestre, antes de la semana 28 de gestación. De la semana 28 en adelante se vuelven muy peligrosos. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los coxibs, como el etoricoxib, que también
usualmente tiene buena aplicación en nuestra especialidad, en odontología. ¿Qué pasa con el etoricoxib? Perfil parecido a los anteriores. El primer trimestre, categoría C. Primer y segundo trimestre, categoría C de la FDA. Ya no es tan seguro. No es totalmente seguro, tampoco llega a ser teratogénico. Es una categoría intermedia. No es una opción muy segura en primer y segundo trimestre. Y en el último trimestre, de la semana 28 en adelante, se vuelve categoría D, parecido a lo que pasaba con ibuprofeno y diclofenaco, ¿no? Entonces, no será lamentablemente una buena opción el toricoxib porque desde los primeros trimestres ya no es una opción muy segura, es categoría C de la FDA. ¿Qué me dicen las referencias al respecto? Veamos. Me dicen en primer lugar, me dicen, en general sí es posible utilizar AINES en pacientes gestantes, reduciendo la duración del tratamiento a 48 a 72 horas. Recordemos esta diferencia importante, porque en general, cuando hablamos de uso de AINES en odontología, en pacientes no gestantes, ojo, en pacientes no gestantes, los AINES se pueden usar hasta por 5 días en odontología. Se recomienda en general, en la población en general, pacientes no gestantes, los AINES se pueden usar hasta 5 días. En cambio, la recomendación aquí me dice, en pacientes gestantes, 2 a 3 días como máximo, 48 a 72 horas, minimizando su uso para reducir la potencial aparición de efectos adversos. Me dicen, los AINES, particularmente los dos que hemos mencionado, ibuprofeno, diclofenaco, solo se pueden usar en primer y segundo trimestre de la gestación, estando absolutamente prohibidos en el tercer trimestre, prohibidos de la semana 28 en adelante. Se preguntarán ustedes por qué están prohibidos. Lo vamos a ver acá. Una publicación del año 2023, una revista de medicina materno-fetal y neonatal. ¿Por qué están prohibidos los AINES en el último trimestre? Y me dice, la exposición a los AINES en el tercer trimestre de la gestación tiene efectos secundarios complejos. Por ejemplo, oligohidramnios, lo que mencionamos hace un momento que causaba también el metamizol. Oligohidramnios, una disminución en el volumen del fluido amniótico, causando alteraciones en el desarrollo en ese nuevo ser que está en formación. Problemas hemorrágicos, perforación ileal y lo más peligroso, lo que tenemos acá en color rojo, lo más peligroso, el cierre prematuro del ductus arterioso. El ductus arterioso, o también conocido como conducto arterioso, es una comunicación que tenemos en la vida intrauterina entre la arteria aorta y las venas pulmonares. Y esa comunicación se mantiene abierta gracias a la acción de ciertas prostaglandinas en el último trimestre de la gestación. ¿Qué pasa si en ese último trimestre yo utilizo AINES? Los AINES inhiben la formación de prostaglandinas, por lo tanto, se va a cerrar de forma anticipada, se cierra de forma prematura el ductus arterioso, causando hipertensión pulmonar en ese nuevo ser y esa hipertensión pulmonar puede causar muerte intrauterina. Es por eso que los AINES en el último trimestre de la semana 28 en adelante están absolutamente prohibidos, son categoría D de la FDA. Acá nos hablan también de esta otra publicación, una revista también muy conocida, ¿no? El British Medical Journal, publicado el año 2022, nos habla igual del uso de analgésicos en pacientes gestantes. Nos confirma lo que hemos visto hace un momento. El paracetamol es la opción más segura durante todo el embarazo. El único analgésico que se puede emplear durante todo el embarazo, el paracetamol. Y nos confirma que los AINES debemos usarlos solo cuando sean estrictamente necesarios. Y debemos evitarlos después de la semana 28 de gestación. Los AINES, de preferencia los menos peligrosos, ibuprofeno y diclofenaco, solo cuando sean necesarios en primero o segundo trimestre y evitarlos después de la semana 28 de gestación. ¿Qué pasa con los opioides? ¿Se podrá usar analgésicos opioides? Solo existe un opioide que es potencialmente seguro en gestantes. Es esta oxicodona, que es categoría B de la FDA. Sin embargo, es muy restringido su uso. El uso del oxicodona es muy restringido porque se reserva casi de forma exclusiva
a pacientes con cáncer, pacientes oncológicos para el manejo del dolor de alta intensidad. Se requiere un recetario controlado para prescribir esta oxicodona. En caso excepcional que una gestante requiera oxicodona, siempre periodos cortos de tratamiento, 2 o 3 días como máximo. ¿Ok? Entonces, para conocer qué es la opción más segura dentro de los opioides. Sin embargo, acá en nuestro país y en muchos países del mundo, es difícil acceder a la oxicodona porque se reserva mucho para casos de dolor oncológico. Doctor, ¿qué pasa con los opioides que nosotros utilizamos convencionalmente, como por ejemplo el tramadol? ¿Se podrá usar tramadol en una gestante? No es tan seguro, es categoría C de la FDA, como lo vemos aquí. Tramadol es categoría C. Significa que hay que evaluar riesgo-beneficio. No es totalmente seguro. Solamente podremos usar tramadol si las opciones anteriores han fracasado. Y siempre se recomienda minimizar la exposición de la gestante y de ese nuevo ser al tramadol. Tratamientos de corta duración, máximo 2 a 3 días. Recordemos que en el caso de tramadol tenemos presentaciones de solo tramadol que vienen 50 miligramos, pero también tenemos una presentación combinada que viene tramadol con paracetamol, combinado ya en una sola tableta y que tiene menos concentración de tramadol. Por ejemplo, el nombre comercial Saldiar. El nombre comercial Saldiar tiene 37,5 miligramos de tramadol combinado con 325 miligramos de paracetamol. Podemos usar esta presentación porque al tener menos cantidad de tramadol va a haber menor riesgo de efectos adversos. Entonces podríamos usar esta presentación combinada de tramadol con paracetamol en casos excepcionales, solo cuando las opciones anteriores han fracasado. Tenemos aquí que nos dice esta revisión sobre el uso de opioides. Nos confirma que la exposición prolongada a opioides, una exposición por varios días durante la gestación, puede alterar el crecimiento fetal, causar parto prematuro e incluso llegar al extremo de producir muerte fetal. Y también otras malformaciones. No solamente se utilizará opioides en las dosis más bajas, por eso les decíamos, si yo tengo para escoger tramadol solo, que viene de 50 miligramos, y tramadol con paracetamol, que solo tiene 37,5 miligramos de tramadol, preferible esta segunda, la que tiene la dosis más baja de tramadol. Solo de forma excepcional, utilizando siempre dosis bajas y el tratamiento más corto que sea posible, 2 o 3 días como máximo. ¿Qué pasará con los corticoides? No existe un corticoide totalmente seguro. No existe. No hay corticoides que sean seguros en las pacientes gestantes. No existe. ¿Qué podríamos decir de los corticoides que más conocemos? Por ejemplo, la prednisona. La prednisona es categoría C de la FDA. Se recomienda evitar su uso en el primer trimestre de la gestación. Hay algunos reportes que han relacionado el uso de corticoides en el primer trimestre del embarazo con un mayor riesgo de aparición de malformaciones congénitas, sobre todo fisura labiopalatina, fisura labiopalatina. Entonces, por eso se recomienda evitar en el primer trimestre. Se recomienda, en caso sea estrictamente necesario utilizar un corticoide, las dosis más bajas que sea posible para minimizar el riesgo. Lo mismo pasa con dexametasona, también es categoría C, el mismo perfil. De preferencia, no solo prednisona, dexametasona, sino en general, de preferencia cualquier corticoide, evitarlo en el primer trimestre del embarazo. Y si de manera excepcional necesitamos usar un corticoide, el tratamiento con las dosis más bajas que sean posibles. Vemos acá que me dice esta publicación del año 2020 sobre el uso de corticoides. Me dice, los estudios indican que el uso prenatal de corticosteroides, sobre todo en el primer trimestre, produce fisuras labiopalatinas, bajo peso al nacer, parto prematuro e incluso, algo también muy peligroso, retraso en el crecimiento fetal. Por eso es preferible evitar su uso, sobre todo evitarlo en el primer trimestre de la gestación. De manera excepcional,
Si tenemos una paciente gestante alérgica a los AINES y que tiene una inflamación de moderada a severa, digamos una gestante en el segundo trimestre y tiene un cuadro de pulpitis irreversible sintomática, pero es alérgica a los AINES, no puede utilizar AINES. Una buena opción será utilizar los corticoides. Solo se pueden usar en segundo o tercer trimestre de la gestación, cuando ya finalizó el primer trimestre, donde se produce la mayor parte de la organogénesis, ¿no? Finalmente, doctores, los antibióticos. ¿Qué podemos decir de los antibióticos? Felizmente para nosotros, los antibióticos que usamos normalmente, comúnmente en odontología, son muy seguros en gestantes. Primero, todas las penicilinas, sin excepción, todas son categoría B de la FDA. Amoxicilina sola o amoxicilina con ácido clavulánico, ampicilina, ampicilina con sulbactán, todas sin excepción, son categoría B de la FDA, absolutamente seguras en cualquier trimestre de la gestación y también en madres que dan de lactar. Como decíamos, el perfil de seguridad se mantiene incluso cuando asociamos las penicilinas con inhibidores de beta-lactamasa. Si yo tengo amoxicilina con ácido clavulánico, sigue siendo categoría B de la FDA. O tengo ampicilina con sulbactán, sigue siendo categoría B de la FDA. Absolutamente seguras, opciones totalmente seguras en gestantes. ¿Qué pasa con las cefalosporinas? Que son la segunda elección después de las penicilinas. En muchos casos que han fracasado la terapia con penicilinas, se recomienda continuar con una cefalosporina de primera generación. ¿Se podrá usar, por ejemplo, cefalexina en una gestante? Por supuesto que sí. Categoría B de la FDA. Todas las cefalosporinas que vamos a usar en nuestra especialidad son categoría B de la FDA, totalmente seguras durante el embarazo y lactancia. Cefalexina, cefadroxilo de primera generación, cefasolina también de primera generación, categoría B de la FDA. Se pueden usar de forma segura en cualquier trimestre del embarazo. Como decíamos, estas cefalosporinas de primera generación, cefalexina, cefadroxilo, cefasolina, son muy buena alternativa cuando ha fracasado la terapia con penicilinas. Alguien dirá, doctor, ¿y si mi paciente requiere un tratamiento inyectable? La gestante de repente tiene una infección moderada de tipo febril, requiere una opción inyectable. ¿Podríamos usar ceftriaxona? Sí. La ceftriaxona continúa siendo segura, categoría B de la FDA, totalmente segura en cualquier trimestre de la gestación y también en madres que dan de lactar. Como decíamos, siempre las cefalosporinas representan una muy buena alternativa cuando las primeras opciones de terapia antibiótica han fracasado. Doctor, y si mi paciente, como pasa con muchos pacientes, es alérgico a penicilinas y también a cefalosporinas, ¿qué opción tenemos para esa gestante alérgica a penicilinas y cefalosporinas y que tiene una infección odontogénica en estadio inicial, entre leve a moderada? Una excelente opción será acitromicina. Acitromicina continúa siendo categoría B de la FDA. Muy segura durante el embarazo y la lactancia. Será la mejor opción, la primera alternativa para gestantes alérgicas a betalactámicos y que presenten una infección odontogénica entre leve a moderada. Será nuestra mejor opción. Acitromicina continúa siendo completamente segura, categoría B de la FDA. A diferencia de la claritromicina, que ya no es tan segura, la claritromicina es categoría C de la FDA. Se requiere evaluar riesgo-beneficio. No debe ser nuestra primera opción para gestantes alérgicas a betalactámicos. Y hemos visto que la acitromicina es la alternativa más segura. La alternativa de elección para gestantes alérgicas a betalactámicos será la acitromicina. ¿Qué pasa con la clindamicina? La clindamicina es categoría B de la FDA. Sin embargo, no se recomienda su uso cotidiano, no se debe administrar rutinariamente. ¿Por qué?
Primero porque durante la gestación, por el cambio hormonal, la motilidad gastrointestinal se hace más lenta, lo que hace que la clindamicina pase más tiempo por el tracto digestivo, generando mayor riesgo de efectos adversos a ese nivel. Al pasar más tiempo en contacto con el tracto digestivo, se producen más riesgo de efectos adversos a nivel gastrointestinal, más riesgo de dolor abdominal, más riesgo de diarreas, ¿ok? Además que lamentablemente, doctores, en los últimos años la clindamicina ha perdido mucha potencia. Ya no es una opción tan efectiva como era hace 5, 6, 8, 10 años atrás. Ya no. Estudios recientes, algunos que estamos realizando nosotros, nos indican que aquí en Perú las bacterias odontogénicas tienen un porcentaje de resistencia de más del 50% frente a clindamicina. Entonces, ya no es tan buena opción para el tratamiento de las infecciones odontogénicas. ¿Qué pasa con otros antibióticos de uso común? Por ejemplo, metronidazol. Es categoría B de la FDA, pero es preferible evitar su uso en el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué si es categoría B nos recomiendan de preferencia evitar su uso en el primer trimestre? Porque algunos estudios en animales, en ratones, en ratas, estudios experimentales, han demostrado que en el primer trimestre de la gestación, en estudios experimentales en animales, han reportado algunos casos de mutagénesis, alteración de los ácidos nucleicos, y carcinogénesis, ¿no? Mayor riesgo de formación de neoplasias, ¿ok? Entonces, debido a esto, a pesar de que no se ha reportado en humanos, solo se ha reportado en animales, debido a esto, se prefiere evitar su uso en el primer trimestre. Se podrá utilizar, pero solo en el segundo o tercer trimestre de la gestación. ¿Qué pasa con las fluorquinolonas como ciprofloxacino? Categoría C de la FDA. Pueden ser una segunda o tercera opción de tratamiento. No son tan seguras. Tampoco son teratogénicas, una categoría intermedia, evaluar riesgo-beneficio. ¿Por qué tienen la categoría C? Porque se ha reportado también, principalmente en estudios en animales, muy poco en seres humanos, que las fluorquinolonas pueden causar alteraciones a nivel del cartílago de los animales en desarrollo. Algo que se ha reportado mucho más en estudios en animales, muy poco en seres humanos. Entonces, de forma preventiva, de preferencia no deberían ser la primera opción para una gestante. Categoría C de la FDA, solamente evaluando riesgo-beneficio. ¿Qué pasa con el levofloxacino? Perfil muy similar, categoría C de la FDA. No usar como primera opción, podría ser una segunda o tercera alternativa si el caso lo amerita, si es una infección moderada o entre moderada a severa en una gestante y las primeras opciones han fracasado. En esos casos especiales podríamos evaluar el uso de una fluorquinolona como levofloxacino. ¿Qué pasa con los aminoglucósidos? La gentamicina es categoría C de la FDA, igualmente una categoría intermedia. No es totalmente segura, tampoco llega a ser teratogénica. Debemos utilizarla de forma excepcional en pacientes gestantes, solo en casos excepcionales. Tener precaución porque la gentamicina, como todos los aminoglucósidos, tienen un potencial nefrotóxico y ototóxico, así tener cuidado con esa gestante. Algo muy similar, pero un poco más peligroso, lo tenemos con la amicacina, que es categoría D de la FDA. Categoría D, una opción que puede llegar a ser más peligrosa. Categoría D significa que ya ha reportado ciertos efectos adversos, efectos teratogénicos incluso, ¿ok? Entonces, entre las dos opciones de aminoglucósidos, gentamicina o amicacina, la menos peligrosa será la gentamicina, que es categoría C de la FDA. Finalmente, antibióticos totalmente prohibidos. Tenemos al grupo de tetraciclinas. La doxiciclina es categoría D de la FDA. Mucho cuidado, las tetraciclinas tienen la capacidad de unirse al calcio, calcio presente en las piezas dentarias, causando pigmentación dentaria.
calcio presente en los huesos, alterando el desarrollo normal del tejido óseo. Por eso son categoría D de la FDA, totalmente prohibidas durante la gestación e igualmente prohibidas durante la lactancia. El mismo perfil de la doxiciclina, exactamente el mismo, lo tiene la minociclina. Las dos tetraciclinas que usualmente empleamos en enfermedad periodontal, en periodontitis crónica, en abscesos periodontales, doxiciclina y minociclina, el mismo perfil en la gestante, categoría D, absolutamente prohibidas en pacientes gestantes y durante la lactancia. Y eso es lo que nos dice la recomendación que vemos en este artículo, ¿no? Las tetraciclinas tienen afinidad por el calcio, pudiendo unirse a las piezas dentarias, causando pigmentación de las piezas dentarias, y también tienen un efecto negativo, un efecto perjudicial en el crecimiento de los huesos largos. Se ha reportado una asociación significativa entre aborto espontáneo y la exposición a tetraciclinas durante la gestación. Entonces, absolutamente prohibido utilizar tetraciclinas. Finalmente, doctores, para poder integrar un poco la información que hemos visto en nuestra sesión de hoy, vamos a ver de forma breve tres casos clínicos muy sencillos, de forma muy breve, tres casos clínicos. Veamos el primero. Paciente mujer de 29 años, 60 kilos de peso, gestante de 10 semanas. Importante siempre preguntarle cuántas semanas tiene de gestación. 10 semanas me indica que está en el primer trimestre de la gestación. Acude a la consulta por dolor moderado en la región molar inferior izquierda, pero el dolor se incrementa con la masticación. Luego del examen clínico, nuestro diagnóstico es pulpitis irreversible de la pieza 3-6. Pulpitis irreversible. El dolor está asociado a una inflamación pulpar. ¿Qué es lo que necesito? Necesito obviamente tratamiento analgésico y que también tenga cobertura antiinflamatoria. Terapia analgésica antiinflamatoria. Mujer joven, gestante de primer trimestre, 10 semanas de gestación. Tenemos tres opciones muy seguras. Mi primera opción sería con el mejor fármaco para el tratamiento de pulpitis irreversible, sobre todo en la variante sintomática, que es la que viene con sintomatología espontánea. El mejor AINE para el tratamiento de un dolor pulpar, de la pulpitis irreversible sintomática, es el ibuprofeno. ¿Lo podemos usar en una gestante en el primer trimestre? Sí, es categoría B de la FDA, completamente seguro en el primer trimestre. Podemos usar ibuprofeno de 600 miligramos o incluso, si el dolor es muy intenso, incluso la presentación de 800 miligramos. Cada 8 horas durante 3 días, que es lo que nos recomiendan, máximo 3 días para una gestante. ¿Qué otra opción tenemos? El otro AINE que también es una buena alternativa, seguro en el primer trimestre, diclofenaco. Si es un dolor muy intenso, podríamos empezar con la presentación inyectable de diclofenaco, que viene ampollas de 75 miligramos en 3 mililitros. Una ampolla de 75 miligramos por vía intramuscular como dosis única, como dosis de carga. Y luego continuamos con el diclofenaco oral, que viene de 50 miligramos cada 8 horas durante 3 días. ¿Ok? Y tenemos incluso una tercera opción, el diclofenaco que viene combinado con paracetamol, ya combinado en una sola tableta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hay un nombre comercial muy conocido que es Dolocorralán Extraforte, por ejemplo, no lo tenemos disponible, ha regresado al mercado. Diclofenaco con paracetamol, combinados en una sola tableta. Tiene 50 miligramos de diclofenaco y 500 miligramos de paracetamol en cada tableta. Podemos usar una tableta cada 8 horas por 3 días. Cualquiera de estas tres opciones totalmente seguras en esta gestante. Veamos un segundo casito. Veamos un segundo casito, doctores. Mujer de 27 años, 63 kilos de peso, gestante de 20 semanas. Está en el segundo trimestre del embarazo. Recordemos que el segundo trimestre va de la semana 14 a la semana 28. Está en el segundo trimestre. Acude a la consulta con dolor espontáneo, pulsátil, en la región molar inferior derecha.
En el examen clínico diagnosticamos absceso dentoalveolar agudo de la pieza 4-6, un caso un poquito más complejo, una infección odontogénica. Un absceso dentoalveolar va a requerir tratamiento antibiótico y obviamente también tratamiento para el dolor e inflamación que presenta mi paciente. Un poquitín más complejo que el anterior. ¿Qué opciones tenemos? Lo más importante, primero el antibiótico, amoxicilina. Ojo, muy importante, tener en cuenta el peso de la paciente. Por consideraciones farmacocinéticas, para una paciente de más de 60 kilos, ya no me alcanza con 500 miligramos cada 8 horas. Para una paciente de más de 60 kilos, lo ideal, 875 miligramos cada 8 horas durante 5 días, que es la duración mínima de una terapia antibiótica para una infección odontogénica leve. Amoxicilina, absolutamente segura, categoría B de la FDA durante todo el embarazo. Y para el dolor e inflamación, ibuprofeno de 600 u 800 miligramos cada 8 horas por 2 o 3 días de tratamiento. La segunda alternativa, ¿qué pasa si de repente usamos amoxicilina y no encontramos una buena respuesta? Podríamos ir a la cefalexina, excelente cefalosporina de primera generación, superior farmacocinéticamente, por eso aquí sí es suficiente usar solo 500 miligramos. Tiene mejor penetración en los tejidos, incluso con la dosis de 500 miligramos, cada 8 horas por 5 días, para tratar esa infección odontogénica leve. Y para el dolor e inflamación, diclofenaco de 50 miligramos cada 8 horas por 3 días. Una tercera opción, tenemos a la otra cefalosporina de primera generación, cefadroxilo, 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y para el dolor e inflamación, la combinación de diclofenaco con paracetamol cada 8 horas durante 3 días. Todas las opciones absolutamente seguras en esta gestante de segundo trimestre. Todas categoría B de la FDA. Finalmente, el último caso, doctores, el tercer caso. Una mujer de 25 años, 62 kilos de peso, gestante de 30 semanas, es decir, ya está en el último trimestre de la gestación. Recordemos que de la semana 28 en adelante ya se encuentra en el tercer trimestre. Nos refiere además antecedentes de alergia a las penicilinas. Acude a la consulta con dolor espontáneo pulsátil en la región premolar superior izquierda. Hacemos el examen clínico. El diagnóstico en este caso es un absceso periodontal agudo, absceso periodontal de la pieza 2-5, algo que suele ser frecuente en las pacientes gestantes, ¿sí? Recordar que ya estamos en el último trimestre y la paciente es alérgica a penicilinas. ¿Qué opciones tenemos? Para un absceso periodontal, excelente opción y totalmente segura en una paciente gestante, acitromicina 500 miligramos una vez al día. Acitromicina es un antibiótico con un tiempo de vida media muy largo, muy prolongado, lo que permite que lo usemos una sola vez al día y solo por 3 días. Excelente opción. Y recordemos, estamos en el último trimestre. Para el manejo del dolor, el único analgésico que podemos usar en el último trimestre, paracetamol. 1 gramo de paracetamol cada 8 horas durante 3 días. ¿Qué segunda opción podríamos tener? Podríamos utilizar clindamicina. 300 miligramos cada 8 horas durante 7 días, con mucha precaución porque como les decíamos, ya en algunos pacientes se observan algunos casos de resistencia. Y para el dolor, recordemos, nuestra única opción, 1 gramo de paracetamol cada 8 horas durante 3 días. Si no funcionara la clindamicina, si va empeorando la resistencia, como está pasando en los últimos años en nuestro país, una buena opción, el metronidazol. Recordemos que metronidazol es categoría B de la FDA, segundo y tercer trimestre se puede usar de forma segura. Cada 8 horas durante 7 días. Y para el manejo del dolor, recordar que en el último trimestre solamente podemos usar paracetamol para el manejo del dolor. Los AINES están absolutamente prohibidos en el último trimestre. 1 gramo cada 8 horas durante 3 días. Entonces ahí tenemos 3 opciones completamente seguras, doctores, para nuestras pacientes gestantes. Muy bien,
Con eso hemos finalizado la presentación de hoy, doctores. No sé si al respecto de lo que hemos podido compartir con ustedes, de lo que hemos tenido el gusto de poder compartir, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos podido ver en nuestra sesión. Doctor, buenas noches. ¿Podría colocar la última diapositiva, por favor? A ver, la proyectamos de nuevo. ¿Quería preguntar algo, doctor, o quería tomar una captura o algo así? Sí, quería tomar una captura del metronidazol. A ver, ya está. A ver, lo ponemos en pantalla completa. ¿Por qué en el último caso, como se habrán dado cuenta, ponemos en el caso de la clindamicina 7 días o el metronidazol 7 días? Porque usualmente cuando hablamos de una infección periodontal se requiere un tratamiento más prolongado. Por eso nos extendemos a 7 días, tanto con clindamicina o con metronidazol. A diferencia de lo que pasa con acitromicina, que solo lo usamos 3 días. ¿Por qué? Porque acitromicina tiene un tiempo de vida media tan largo, tan prolongado, que usándolo solamente 3 días, las concentraciones se mantienen en el cuerpo de la paciente por lo menos una semana. Así que igual cumplimos con esos 7 días, ¿no? A ver, nos dejan acá unas preguntitas, ¿no? Rodolfo Cisneros dice el ketorolaco. Ketorolaco, doctores, es un fármaco que no debemos usar. Hay que olvidarnos de ketorolaco. Es un fármaco extremadamente peligroso. Ketorolaco es un fármaco muy gastrolesivo, muy nefrotóxico, muy antiagregante. No debemos usarlo, ni en gestantes, que sería más peligroso, ni tampoco en la población en general. Hay AINES muy superiores a ketorolaco como diclofenaco, ketoprofeno, dexketoprofeno, e incluso se pueden establecer asociaciones para manejo de dolor de mayor intensidad. Ketorolaco definitivamente prohibido en gestantes, ¿no? También la doctora Erika nos deja una pregunta, dice, doctor, buenas noches. ¿Por qué dijo que AINE solo en el primer y segundo trimestre? Porque en el último trimestre de la gestación pueden causar muchas complicaciones, entre ellas el cierre prematuro del ductus arterioso. El cierre prematuro del ductus arterioso que podría causar hipertensión pulmonar y muerte intrauterina. Por eso es que los AINES, esos dos que hemos visto, ibuprofeno y diclofenaco, se pueden usar de preferencia en el primer y segundo trimestre del embarazo. También Gustavo nos deja una pregunta, dice, doctor, buenas noches, Gustavo. Dice, en el caso que la gestante requiera profilaxis antibiótica por cualquiera de las indicaciones de la AJA, ¿la indicación de supradosis se mantiene o se modifica? Es una muy buena pregunta, Gustavo. Sí se mantiene la indicación de la dosis alta, porque el principio de profilaxis antibiótica, si mi paciente, aparte de su condición de gestante, tuviera algún factor de riesgo para desarrollar endocarditis infecciosa, de repente es portadora de una prótesis de válvula cardíaca, o quizás ha tenido previamente endocarditis infecciosa, se mantiene la recomendación. La primera línea, 2 gramos de amoxicilina por vía oral, 1 hora antes del procedimiento invasivo, o 2 gramos de cefalexina por vía oral, 1 hora antes del procedimiento invasivo. O si queremos una opción inyectable, 1 gramo de cefasolina o 1 gramo de ceftriaxona intramuscular 30 minutos antes del procedimiento. ¿Sí? Una muy buena pregunta, doctor. Karen también nos pregunta, dice, doctor, salió una noticia que decía que el paracetamol durante el embarazo se asociaba a autismo y TDAH. Sí, pero eso es falso, no es real. Nosotros, doctores, los invito a que nos puedan agregar, seguir las redes sociales. En el Facebook estoy con mi mismo nombre, Víctor Chumpitas. Sobre este tema, doctora, hicimos una publicación porque la información que se daba en ese post era falsa. Hay que analizar la información científica con más detalle. Una publicación más reciente de JAMA, que es el Journal de la Asociación Médica Americana, nos indica que no existe tal asociación. No hay asociación real entre paracetamol y mayor riesgo de desórdenes de desarrollo neurocognitivo. No es real esa información. Paracetamol es la opción más segura en pacientes gestantes, ¿sí? Geraldine también nos pregunta, dice, buenas noches, doctor, buenas noches. En caso de paciente con diabetes gestacional, ¿qué consideraciones debemos tener? Ahí las mismas consideraciones que debemos tener para cualquier paciente diabético, ¿no? Si el procedimiento
invasivo es de mediana o mayor complejidad, hay que evaluar su nivel de glicemia. Lo ideal es que tenga en el momento del procedimiento, si yo deseo realizar algún tipo de cirugía, menos de 180 miligramos por decilitro, menos de 180 miligramos por decilitro. Y que esa hemoglobina glicosilada sea menor de 7,5%. Si está en ese nivel, mi paciente está controlado y podré realizar algún procedimiento invasivo. En general, todas las recomendaciones que aplicamos para un paciente diabético. Franco Leiva nos pregunta, doctor, buenas noches. En cuanto al celecoxib, celecoxib tiene un perfil muy parecido al que vimos con etoricoxib, doctor. O sea, categoría C de la FDA en primer y segundo trimestre. No es recomendado. Y categoría D en el último trimestre. Peor, absolutamente prohibido. También Bruno nos pregunta, dice doctor, en la semana 1 y 2, si administramos naproxeno, si es que no supiéramos que esté embarazada, ¿podría causar efecto teratogénico? En las 2 primeras semanas, como vimos en el pequeño gráfico que mostramos, existe un efecto usualmente de todo o nada, ¿no? Como bien dice Bruno, en las primeras semanas la gestante usualmente no conoce su condición de gestación, ¿no? Cuando se produce, obviamente, eh, el proceso de gestación se inicia recién. Cuando se produce la concepción, la gestante, pues en esos primeros días no sabe que está en proceso de gestación. Entonces se produce un efecto que se llama efecto del todo o nada. Entonces puede ser que el fármaco, el agente que está recibiendo la paciente, no afecte nada en absoluto porque recién está en proceso, ¿no? Esa primera célula que se formó está en proceso de división sucesiva, o puede ser que se pierda completamente. Entonces ahí no hay efecto teratogénico. O no afecta o simplemente se pierde ese proceso y ya no continúa la gestación. ¿Ok? También nos pregunta alguien aquí que está como usuario simplemente, dice, doctor, buenas noches, ¿el uso de diclofenaco potásico de 50 miligramos es seguro? Sí, como vimos, el mismo perfil que hemos dicho para el diclofenaco. Tanto para diclofenaco sódico como para diclofenaco potásico se mantiene esa recomendación que hemos visto. Categoría B en primer y segundo trimestre, solo hasta ahí lo podemos usar, hasta la semana 28 de gestación, y en el último trimestre ya es categoría D, ¿no? Que sea sódico o potásico solamente altera la velocidad de absorción. Finalmente lo que ingresa al cuerpo es el diclofenaco, ¿no? También Jacqueline nos pregunta, doctor, buenas noches, excelente ponencia, gracias Jacqueline. Dice, ¿puede tomarse con un protector gástrico como omeprazol? Me imagino que hace referencia a los AINES. Y eso no es del todo correcto, porque hay que tener mucho cuidado, porque el uso conjunto de omeprazol con los AINES se aprobó, pero para la terapia a largo plazo, cuando se usan AINES en medicina. Cuando usamos AINES en el ámbito médico, algunos pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide o con osteoartritis, requieren utilizar AINES por varias semanas o meses de tratamiento. En esos casos sí está aprobado. Utilizar omeprazol, 20 miligramos de omeprazol, en ayunas, 30 minutos antes del desayuno, 30 minutos antes de la primera comida del día. Se puede usar 20 miligramos de omeprazol y luego los AINES utilizarlos al menos 2 horas después de haber recibido el omeprazol para que no exista esa interacción. Porque el omeprazol, al alterar el pH y las características del tracto digestivo, podría dificultar la absorción de los AINES. Entonces, para el uso a corto plazo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No está recomendado. Sí está recomendado el omeprazol para el uso de AINES a largo plazo en el ámbito médico, no en otras indicaciones médicas. También nos deja otra pregunta acá que dice usuario, no sé qué es el mismo de arriba, creo, o no sé si es otro, dice, doctor, buenas noches. Si a mi paciente le da un efecto adverso al recetar un antibiótico como cefalexina, como diarrea, ¿qué tratamiento podríamos indicar? La cefalexina es un antibiótico que normalmente no causa diarrea, es de los que menos causa, pero lo puede producir, solo que en menor frecuencia, mucho menor frecuencia si la comparamos, por ejemplo, con clindamicina, con amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, si mi paciente tiene ese efecto adverso, habría que, si es un efecto adverso no muy incómodo, porque usualmente la diarrea por antibióticos aparece entre el segundo y tercer día de tratamiento. Si es así, y si no es un efecto muy incómodo, el paciente podría continuar el tratamiento.
Lo que usamos normalmente y está recomendado en algunas guías de práctica clínica es utilizar, quizás conocen un producto, un nombre comercial muy bueno que es Floratil, que es Saccharomyces boulardii. El Floratil lo que va a hacer es disminuir la expresión de ciertas bacterias que podrían estar causando estos problemas a nivel digestivo o disminuir la acción de algunas toxinas que causan este cuadro diarreico. Porque a veces los antibióticos pueden causar diarrea porque obviamente al ingresar a nuestro cuerpo y pasar por el tracto digestivo, algunos antibióticos pueden modificar la microbiota del tracto digestivo, generando que se inhiban algunas bacterias y otras puedan proliferar más. Y esas otras bacterias que proliferan más pueden generar mayor producción de toxinas y causar la diarrea. Entonces, si el efecto no es muy incómodo, si es una diarrea pues una vez al día, no hay dolor abdominal, es algo leve, que el paciente continúe el tratamiento y conjuntamente con el tratamiento podría consumir este Floratil 2 veces al día. Eso no va a afectar el efecto del antibiótico y va a ayudar a controlar la diarrea, ¿no? Si es algo muy incómodo, obviamente, mejor que suspende el antibiótico y que utilice otra alternativa que también sea segura y que tenga menor riesgo de diarrea. Y también J. Luz Carpio finalmente nos dice, doctor, buenas noches. Si la gestante tiene problemas hepáticos, ¿le puedo dar paracetamol? Sí, dependiendo del tipo de problema hepático que tenga, ¿no? Porque obviamente hay pacientes que tienen enfermedad hepática leve, otros que tienen enfermedad hepática moderada o severa, ¿no? Si mi paciente tiene antecedentes de repente de cirrosis, de hepatitis B, hepatitis C, algún tipo de complicación, habría que ver cómo ha quedado esa función hepática. Esto se sabe fácilmente con una evaluación bioquímica, una prueba de sangre, con el perfil de las transaminasas hepáticas, ¿no? Si el problema que tiene mi paciente es una enfermedad hepática entre leve a moderada, podemos usar paracetamol. Habría que tener precaución en minimizar la dosis, ya no usar 4 gramos al día como dosis máxima, sino dependiendo del nivel de la enfermedad hepática que tenga, dependiendo de en qué nivel está, podríamos usar 3 gramos o incluso 2 gramos al día, ¿no? Entonces simplemente ajustar la dosis, pero podríamos utilizar todavía paracetamol en casos de pacientes con enfermedad hepática leve o moderada. ¿Sí? Muy bien, doctores. Muchísimas gracias por su participación, por sus preguntas. Siempre eso hace que podamos atender mejor sus dudas o casos que han tenido que enfrentar con sus pacientes. Y bueno, siempre es un gusto estar con ustedes. Habrá la oportunidad seguramente de coincidir más adelante en alguna actividad. Probablemente estemos presencialmente en Arequipa en un par de meses. Estamos organizando ahí con el Colegio Odontológico una actividad presencial de un full day y también luego tenemos algunas actividades virtuales a manera de cursos ya de largo plazo donde podemos desarrollar con mucho más detalle todos estos temas, ¿no? Habrá oportunidad de coincidir seguro en algunos de ellos, doctores. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y ya estaremos en comunicación. La vida académica nos hará coincidir en algún momento, doctores, ¿no? Un fuerte abrazo y buenas noches para todos. Gracias, doctor Víctor. Gracias, Yuli, gracias, buenas noches. Buenas noches con todos, doctores. Muchas gracias, doctor.